Un nuevo bloque de géneros en Pensar en Nada, y en esta ocasión vamos a estar conversando con Llama Corín. Ella es militante de Mundanas, agrupación feminista, y mamá protectora. Buenos días, Llama, te saludamos desde acá de Pensar en Nada. Hola, buen día. Qué gusto otra vez encontrarnos. Sí. Hola, Llama. Bueno, gracias por esta comunicación. Quería, consultarte porque se acerca una fecha bastante emblemática, el 19 de noviembre, este Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual en las Infancias y Adolescencias. Y bueno, vos sos parte de una colectiva y además de Mamá Protectora, que trata específicamente la temática, que lucha contra esta situación. Bueno, que me contaras un poco cómo viene la preparación y qué va a haber este día, este 19N, acá en el Congreso de la Nación, ¿no? A nivel Sí, actividades. bueno, te cuento, la verdad que en principio me parece como un montón que se vaya instalando esta fecha, pero no solo la fecha en sí, sino la problemática del abuso sexual contra niñas y adolescentes en el feminismo, que me parece que tiene que estar en la agenda nuestra, del movimiento feminista y transfeminista, y exigir desde esa posición de lucha al Estado las políticas necesarias. Creo que esta problemática viene creciendo en visibilidad, y en ese sentido el 19 de noviembre, bueno, como fecha particular, emblemática, sí, se vienen sumando, venimos bueno, la verdad que tengo que nombrar al colectivo Yo Sí Te Creo, que vienen impulsando, son centralmente compañeros que fueron víctimas en su infancia, hoy adultos, sobrevivientes, e impulsaron esta jornada de forma articulada y se fueron sumando distintas provincias. Son 11 provincias quienes van a tener acciones el mismo día, que me parece Ujú. súper destacable. Bueno, y acá en Cava vamos a estar en el Congreso, diversas organizaciones que trabajamos la problemática, pero también organizaciones del feminismo, eh, bueno, que va a haber espacio para niñas, va a haber acciones, actividades culturales, va a cerrar Claudette García, va a estar como, la idea es poder tener un evento que sea festivo, que sea alegre, que tiene que ver con la vida que nos merecemos. Claro. Te escuchaba con esto de la visibilidad, ¿no? Y cómo se vincula claramente lo que se reclama, lo que reclamamos desde hace muchos años, porque cumplió 15 años, ¿no? La sanción de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, Ujú. y cómo ha sido tan fundamental para la prevención y para la detección de abusos, y cómo todavía, cómo todavía cuesta que tenga una Sí, aplicación integral. sí, yo voy a hacer como un mínimo de reparo en la palabra prevención, porque me parece importante que Ajá, podamos diferenciar, cuando hablamos de prevención, no pretender que la prevención implique una postura distinta en las niñas y en adolescentes. Eh, Porque si no es como darles una responsabilidad que no merecen. ajá, La prevención para mí y para nosotras desde Mundana siempre está puesta en la lucha contra el patriarcado, porque es el patriarcado quien sostiene digamos, y construye abusadores e instituciones que sostienen. Las niñas no pueden prevenir ser abusados. Lo que sí pueden es ujú, tener herramientas para poder decirlo y que ese abuso no sea perpetuado en el tiempo. Pero me parece que está bueno que perfecto. podamos pensar esto de la prevención. ¿En quién depositamos la prevención? ¿Cómo se previene el abuso? ¿Cómo hacemos que no ocurra? Porque la prevenir es cómo hacemos que no ocurra, ¿no? No es lo mismo que un accidente de Claro. tránsito. Vos decís, bueno, pones un semáforo, ¿cómo lo medís? Entonces, me parece que Ujú. nosotras, de hecho, cuando planteamos lo de la jornada del 19, decimos Día Internacional de Lucha contra el Abuso Sexual en la Infancia y no de prevención, como es Claro, oficialmente, si se quiere, ¿no? Igual lo pongo claro. en el plano
digamos, no del debate, pero sí de la reflexión, ¿no? Porque entiendo que quien habla de prevención está poniendo toda su intención en que esto no ocurra. Entonces, lo planteo en términos de No, no, pero reflexión sobre cómo hacemos para prevenir y quién debe prevenir. claro. Claro, claro. No, no, me quedo, obviamente, el programa se llama Pensar en Nada y es para pensar en todo, precisamente. Y me quedo, Tal cual. claro, no, no, por eso me quedo con esta cuestión que estás señalando de quién previene y cómo, ¿no? Porque, Eso. digo, si lo pensamos como una cuestión de los factores individuales, en quienes son perpetradores de abuso, quienes son agresores, o sea, hay una cuestión individual, bueno, que desde la psicología tendrá una determinada estructura, y vos decís, bueno, eso está condicionado o está, digamos, generado por quién, por quiénes, por la historia, por lo que le pasó a esa persona, bueno, distintos, multicausal, pero hablando también del lugar yo por ahí cuando uno piensa, digo, hay como una construcción de cierto discurso para mí, ¿no? Y por eso estamos charlando, abusivo en cuanto a una sexualización muy temprana de las infancias, digamos, ¿no? Como el no respeto a la intimidad. Digo, hay ciertas cuestiones que sí me parece son de la cuestión pública, de donde tiene que estar Y el Estado abordantes, sí, y abordantes en la señalando, ESI y el y por ahí desde ahí tal pienso la cual. prevención, ¿no? Sí, sí. Igual hay algo de lo que dijiste que me parece que está muy bueno para destacar cuando hablas de las razones, porque es una gran Ujú, pregunta, pero vos, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en algo de las estadísticas que hay, que faltan y muchas, porque no hay oficiales, en general son desde UNICEF y todo, pero no del Estado argentino, ¿no? Pero en términos ujú, binarios, por ponerlo como están analizadas las estadísticas hasta el momento, en el caso de de las niñas abusadas, el 40 son niños y el 60 son niñas. Por eso digo en términos binarios lo que tenemos hasta acá, ¿no? sí. Entonces estamos hablando casi de una paridad, o sea, 60-40. Ahora, cuando nos referimos a las estadísticas que tenemos de abusadores, son en un 95% varones. Entonces, Ujú, nos sirve un montón pensar en estas estadísticas, cuán estructurante es la sociedad patriarcal que convierte de esas niñeces víctimas en victimarios solo a los varones, o casi en su totalidad a los varones. Entonces, hay claro. algo del daño psíquico efectivo, pero también hay una estructura perversa que construye una sociedad perversa patriarcal que le impone a Ujú, los varones o que les otorga a los varones el lugar de poder y de impunidad y de narcisismo y del mundo es tuyo y el mundo incluye el cuerpo de las mujeres, de las niñas y de tu familia y de quien sea, y a las mujeres un lugar de victimización, de permanente victimización. Entonces quedamos ancladas en ese lugar de víctimas. Por eso para mí la pedofilia es el corazón del patriarcado, poder empezar a pensar que es una problemática nodal de la estructura patriarcal, cuando hablamos ujú, de la estructura del sistema patriarcal, porque las niñas son las personas más vulnerables dentro de la estructura social, ¿no? Entonces, ujú, y tan estructura y atacar las niñeces y desde la victimización sexual es tan estructurante en términos sociales, ¿no? Porque incluso ocurre en el seno, centralmente en el seno de la familia. Este varón abusivo es el que tiene digamos, la impunidad incluso en la estructura del poder judicial, ¿no? Bueno, el padre es el padre y medio como que hace lo que se le canta. Entonces, cómo se estructura claro. socialmente el sostén de la pedofilia, que finalmente es para mí el corazón, digo, hay que ir ahí desde el punto de vista del cambio social que necesitamos, ¿no? Es derribar el patriarcado, es centralmente romper con la estructura pedófila de la cultura de la violación. Claro, tal cual. Sí, aparte pensaba, digo, ¿no? Porque también, digo, la necesidad de pensar en forma integral la problemática, ¿no? O sea, vos hablas esto de la cuestión de la raíz patriarcal, y yo pienso en cómo las situaciones de abuso después, sobre todo en las niñas, vos decís, bueno, particularmente, ¿no? El lugar de victimización también leído en términos binarios de las mujeres, cómo después muchísimas de esas mujeres
tienen digamos, ese lugar que se repite porque suelen ser muchas mujeres que después están en situación de violencia, ¿no? Digamos, ya, o sea, este abuso que quedó silenciado, que no fue sancionado, que digamos, queda como una marca donde genera, ¿no? Digamos, colabora con la estructura de reproducción de otras violencias, ¿no? Sí, sí. Y en eso igual hay algo interesante también para, no sé, para destacar, no sé, Elena, ¿te imaginas como en charlas de amigas, ¿no? Cuando decimos, bueno, tal Sí, eh, se separó de tal violento, pero ahora está con otro que también es medio machirulo y es violento y tal, y vos decís, hay un patrón que se repite, posiblemente por esto que vos decís, ¿no? De cosas no resueltas, y también es porque la mayoría de los chabones son violentos. Digo, es claro, como, claro, hay algo que también yo siento que nos tenemos que empezar a sacar, por lo menos, y lo digo en este espacio con la confianza que te tengo, ¿no? Como para empezar a sí. pensar también entre nosotras, che, ¿cuántos conocemos que no tienen, que no son machirulos, que no son medios violentos, que no tienen, o sea, de verdad hay pocas posibilidades? Claro, 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 Digo, claro, para tal cual. pensar también. Tal cual, sí, sí, sí. Sí, yo digo, cómo es, digo, escuchaba lo que vos decís del sistema, digo, se profundiza o por otros medios, ¿no? Es la violencia de una modalidad en la niñez que después, bueno, va modificando, pero bueno, sí es ejercida por, eh, por los mismos perpetradores. Ujú. Digo, pensaba en cómo digo, si alcanza con pedir más ESI o qué otra política pensás que está faltando desde el Estado para, digo, además de la justicia, ¿no? Digamos, siempre se está mirando y lo sabemos de esta falta de perspectiva. Digo, cómo se prueba esto de la cámara Gesell que en un momento sirvió, digo, el predominio digamos, el sostenimiento todavía de discursos sosteniendo el SAP, un poquito que me Ujú. puedas dar tu Sí, mirada sobre hace esto. falta de todo. Sí, Mm, falta, como vos decís, bueno, la aplicación de la ESI es como muy, muy clave para lo que tiene que ver con la detección y para la construcción de herramientas, ¿no? En las niñas. En el ujú, caso de la justicia, para mí hay algo que tiene que ver con incorporar a la ley Micaela la cuestión de ASI, que no está, pero también ujú, hay algo que tenemos que empezar a pensar en términos de sanción. O sea, no puede ser que solo la única forma de sacar a un juez o a un fiscal de su ejercicio sea un juicio político, cuando nosotras no tenemos ni siquiera acceso a la denuncia, menos vamos a tener acceso a un juicio político. Entonces ujú. intervienen con un nivel de impunidad. Estoy moviéndome, ¿ustedes me escuchan bien? Pues yo me siento el Yo eco te de mi escucho voz. perfecto. Sí, sí, sí. No, se escucha bien. A ver si me muevo un poco. Ahí está, porque me es como me desconcentra escucharme la Ah, voz en eco. ay, sí. Em, pero bueno, no, decía, por un lado hay que empezar a pensar la posibilidad de algún tipo de sanción, o sea, o de organismo de observador, o sea, algo que no sea una impunidad absoluta en la forma en la que intervienen. Porque tienen una aplicación no solo del SAP, sino de violencia general que es insostenible para quienes denunciamos. Y por otro lado, habría que tener equipos interdisciplinarios en su cantidad, acorde a quienes al grado de mujeres que denunciamos el abuso en la infancia de nuestros niños, digamos, que incluyan incluso peritos de parte. Porque hoy dicen, bueno, sí, patrocinio jurídico gratuito existe. No, no es suficiente, no tiene perspectiva de género, no hay atención psicológica para niñas y familiares, Ujú. y mucho menos peritos de parte que tienen un costo altísimo. Así que, digo, como política pública, digo, desde el Estado es la garantía de la ESI, la ley Micaela, más la formación académica en todas las carreras de grado que vayan a trabajar con niñes sobre ASI, y Ujú. por otro lado, los equipos, ¿no? Y te di de un montón, es un montón de plata todo eso, un montón de No, no, decisión es, política. es, es por lo que lo que vamos a seguir luchando y exigiendo. Llama, te agradezco muchísimo esta comunicación
La cita No, es por el favor. 19, ¿a qué hora? En la Plaza del A Congreso. partir de las 16 horas. Bueno, muchísimas gracias. Una buena jornada. No, gracias a Seguiremos ustedes. visibilizando y luchando y denunciando, bueno, para que no más abuso sexual en las infancias y en las adolescencias. Era Llama Un Corín. abrazo. Un abrazo grande. Era Llama Corín, militante de Mundanas, agrupación feminista y mamá protectora, cerrando este bloque de géneros para pensar en nada. Porque unidas nos sabemos fuertes, venimos a luchar porque no seamos invisibles.